fábrica mía. La realidad de las tarifas, la preocupación de los usuarios residenciales, de los comerciantes, de los industriales. Vamos a conocer más detalles a través de Pablo Basqueto, industrial riocuartense e integrante de la Unión Industrial de Córdoba. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marina, Pablo. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la preocupación que existe sobre el impacto? Uno imagina de todas las tarifas, gas, luz, ha sido una elevación de costos sustanciales la que se ha vivido en el último tiempo y en particular la eléctrica. Bueno, fundamentalmente sabíamos que iba a haber reacomodamiento en las tarifas. Lo que pasa es que también por ahí, desde el sector productivo, esperábamos un año por lo menos de crecimiento. Lo cual, al no haberse dado eso y tener incrementos tan importantes en las tarifas, y bueno, el impacto realmente se nota mucho más. Cuesta cerrar los costos, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que en general, y dependiendo del tipo de industria, comercio o servicio que uno tenga, y pasa directamente al precio del producto, porque realmente, a ver, estar soportando aumentos dependiendo la franja de consumo que podamos tener del 40 al 60%, y son realmente elevados. A ver, un consumidor chico, hablemos de un carnicero, por ejemplo, el incremento es del 50%. Un poquito menos que alrededor del 37% del sector industrial de mayor consumo. Un incremento que estamos hablando del primer trimestre del año. En lo que va del primer trimestre del año. Es muchísimo. A ver, y yo podría decir que en lo que va, la energía se divide en tres partes, podríamos decir. Uno es la generación de la energía, que lo que va en un año aumentó el 820% a los consumidores de menores de 300 kilovatios y el 970% a los de mayores de 300 kilovatios. Y además de eso, por supuesto, después está el transporte, que es lo que es de PEC, en lo cual el primer año fue casi un 17 y este segundo año un 28,5. Y no termina acá, hay un 2,7% previsto para el próximo mes y entre junio y julio, dependiendo de la inflación que podamos tener, un 2% más. Pensando, Pablo, en lo que usted señalaba de trasladar, digamos que el industrial no puede asimilar ese aumento, lo traslada a los precios, esto repercute en que difícilmente podemos pensar en una baja de la inflación con aumentos tarifarios. Como te decía recién, va a depender de cada tipo de industria. En algunos son energía eléctrica dependiente y por supuesto que va a ser más importante que en otros. A ver, quiero pensar por ejemplo en aquellos panaderos con hornos eléctricos donde la energía directamente es un costo directo muy importante. En otros casos a lo mejor no. Entonces puede ser variable, pero indudablemente va a impactar en la inflación. ¿Qué tan viable creen que puede ser solicitar una tarifa diferenciada para los productores, para los pequeños, para los medianos, los industriales en general? ¿Y qué impacto cree que pueda llegar a tener en caso de otorgarse? Yo creo que debería ser un poco para todos, quizás porque si vamos a hablar solamente de los chicos, también hay muchas industrias grandes que producen y que también puede llegar a pasar al costo. Con lo cual me parece que hubiera sido bueno a lo mejor sabiendo que el año que estamos con recesión, hay que pensar por ejemplo que la actividad industrial en el último año cayó un 9%, en lo que va de este año, este primer semestre, estamos hablando de casi un 2%. Entonces, si todos queremos reactivación con aumento en las tarifas, y indudablemente nos va a complicar porque el consumo está muy deprimido, ¿no? Vamos a conocer el documento que emitió APYME en Córdoba en relación precisamente a este nuevo aumento tarifario para contextualizar también la visión de pequeños comerciantes e industriales en Córdoba. La industria, este es el dato que señalaba Pablo recién, el último informe, desaceleró su caída pero bajó un 2,4% en el primer trimestre. Venía en un desplome, ha caído menos pero sigue cayendo, ¿no? Estos también son datos de la construcción, que subió el 10,8% por primera vez en 15 meses, pero que también venía con un fuerte desplome. Y aquí tenemos los datos de APYME. Las fuertes subas en tarifas eléctricas lesionan de gravedad al sector pyme provincial. A la continua y marcada caída de la actividad a nivel industrial, comercial y de servicios, están condicionando extremadamente a las pymes los incrementos en las facturas por consumos eléctricos, dice el documento.
En lo que va del trimestre, los aumentos van del orden del 39 al 90%, muy superiores a los cálculos expuestos por las autoridades de la empresa estatal provincial. Este fragmento, reiteramos, es textual del documento que planteó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Córdoba. Además, se produjeron aumentos en los peajes, agua, combustibles, impuestos provinciales y municipales. Las pymes deben decidir si absorben las subas, restando rentabilidad, o los traslada a los precios. La situación es muy difícil, puesto que se sacrifican ventas que ya están en un tobogán sin un fin preciso. En este contexto, Pablo, ¿cómo se puede pensar en una reactivación? Si se confluyen tantos aspectos, ¿no? Una suba de costos, que además se traslada a los precios, pero con una baja de consumo, ¿cómo imaginar que podemos estar encontrando esa luz al final del túnel? Bueno, hay algunas cosas que yo creo que se están buscando de generar para reactivar. Están saliendo algunas líneas de créditos que pueden ser para el sector industrial. Hace un rato recibí, por ejemplo, créditos al 14%, que ya pueden ser interesantes para pymes. Brasil frenó su caída tan importante, con lo cual se espera un crecimiento, no muy alto, pero un crecimiento de alrededor del 1,5%, con lo cual pueda traccionar sobre todo la industria argentina automotriz, que quizás es la más afectada dentro del rubro industrial. Hay muchas herramientas que creo que el gobierno está buscando de tomar y otras que debería tomar en forma más inmediata. El tema laboral, ha habido en el último año en el sector industrial 44.000 pérdidas de puestos de empleo, con lo cual... ¿Esas 44.000 es en todo el país? En todo el país. 44.000 en el último año. En el sector privado. Y asalariado 25.000. Esos son los datos según la Unión Industrial de Córdoba, Unión Industrial Argentina, perdón. Son datos muy altos, ¿no? Son datos altos. Quizás los datos no son, recién veíamos lo de APYME, y quizás no son tan altos como lo que APYME está comentando. Como recién te decía, el promedio del aumento de la luz va a estar en el orden entre el 35 y el 40%. Por supuesto, después hay variaciones en los consumos que te puede variar la factura. No va a ser valores del 90%. ¿Cuál es el límite que se puede generar en esta circunstancia entre el equilibrio entre lo tarifario y lo que pueden seguir asimilando las empresas? ¿En algún momento el aumento tarifario puede poner en jaque la viabilidad de un comercio, de una empresa, como se está sosteniendo en algunos sectores? En Córdoba Capital muchos comerciantes han planteado esto, que si sigue aumentando la luz no pueden, o pagan la lus o mantienen el comercio. Sí, indudablemente hay empresas que le afecta mucho más. Entonces, seguramente va a haber empresarios que los va a estar afectando. Y aquella empresa, porque a veces cuando hablamos de empresarios estamos hablando desde un kiosquero hasta claro, medianas empresas, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que a muchos les afecta, y aquel que está medio en la cuerda floja a veces es un empujoncito para pensar en cerrar fuentes de trabajo. En ese sentido, al menos en Córdoba, de la visión de la Unión Industrial, más allá de esta pérdida de más de 44.000 puestos de trabajo en el país, ¿qué sucede en Córdoba en particular? Se están perdiendo puestos de trabajo, con lo difícil que es después recuperar ese personal capacitado, ¿no? Digamos, ha habido pérdidas, indudablemente. El sector automotriz es una gran fuente de mano de obra, pero no solo el sector automotriz directo, sino todo lo que las empresas satélites que esto significa, con lo cual indudablemente Córdoba está afectado. Así que todavía el no haber una reactivación tampoco se ha incrementado en Argentina en forma notable como para digamos, poder sostener ese casi 50% que ha perdido la industria automotriz, el consumo interno. Así que bueno, sí esperamos a que se empiece a reactivar, pero indudablemente no es en el corto o mediano plazo. Pablo, muchísimas gracias por este análisis que nos ayuda a comprender un poco más lo que está aconteciendo con una problemática que tiene en vilo a los cordobeses y en general a los argentinos, el aumento tarifario. Cuando haces la diferenciación de los cordobeses, quería comentarte esto último, tenemos un 55% de diferencia en las tarifas eléctricas con respecto a Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, lo charlábamos recién. Indudablemente eso nos saca fuera de competitividad con una provincia vecina. La desigualdad en los subsidios y en el criterio de la tarifa eléctrica que no se revirtió.
que se Exacto. cuestionaba pero que no se cambió. Así es.